Buenas tardes, doctor Baruch, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, maestro Guillermo. Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues mire, ya voy a empezar a moderar su conferencia. Podemos dar inicio. En caso de que quiera compartir algún diapositiva o algún material, ya está habilitado Muy bien. y pues lo dejamos con los asistentes para que pueda yo admitir a los que están ahorita en espera. Muy bien, entonces, bueno, me dices cuándo empezar y sí voy a tener unas diapositivas. Correcto, ya está listo, ya puede compartir pantalla y podemos dar inicio. Muy bien. Hola a todos. Muy buenas tardes, noches, días, donde quiera que se encuentren, en México o en el mundo. Es un honor y un placer para mí estar aquí y platicarles un poco acerca de los viajes y recomendaciones de estas. Antes de empezar, quiero agradecer grandemente al doctor, el maestro Guillermo Flores por esta oportunidad. Y bueno, vamos a empezar. Voy a tratar de accesar al video. Más bien son diapositivas. Espero ya esté allí. Vamos a ver. Déjenme ver si funciona. No veo que avance. Pero en un momento lo arreglamos. Ahí está. Bueno, la conferencia plática es de lugares del mundo que visitar y recomendaciones para lograr conocer estos increíbles sitios. Voy a comenzar por platicarles cómo llegué a donde estoy ahora. Todos tenemos una historia que contar, como dicen por ahí en algunos programas. La mía no es la excepción. Y quiero compartirla con ustedes. Voy a tratar de ser breve. Todo comenzó a la edad de 7 años más o menos, cuando mis papás, junto con mis hermanos y mi hermana, nos llevaron a un viaje turístico a las playas de Veracruz, específicamente a Nautla. Para aquellos que no conocen, Nautla está en este estado de Veracruz, más o menos como la mitad en el Golfo de México. Fue una trayectoria más o menos como de 8 horas en autobús. Llegamos en la noche y ya se sentía la brisa marina, pero no se veía nada, así que tuvimos que esperar hasta el otro día para poder accesar a la playa, lo cual hicimos. Y como se imaginarán, la mayoría, yo creo que todos, a excepción de mí, lo primero que hicieron fue correr, tocar la arena, empezar a jugar, organizar sus cosas, tener ropa ligera, los niños jugar con los cangrejitos y los castillos de arena, y los adultos, pues algunos nadando o tratando de nadar. Entonces yo lo que hice fue acercarme al mar, a la orilla del mar, tocar la arena con mis piecitos y sentir el agua marina. Y mi primer pensamiento me llevó a pensar en qué habría más allá del mar, cómo serían esos lugares, habría montañas, lagos, ríos, cómo sería el clima y lo más importante, quién viviría allá, cómo sería la gente, qué idioma hablarían. Todo esto pasó por mi cabeza a esa edad, a esos 7 años, y ahí fue donde yo creo que me nació el amor por viajar no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Eventualmente regresamos, obviamente, del viaje, lo pasamos muy bien, inclusive logré tener contacto con gente local y parte de ellos han sido amistades que aún conservo hasta hoy día. Estamos hablando de un poquito más de 40 años ya. Regresamos a Puebla y bueno, continué con mis estudios de primaria, secundaria, preparatoria. Al terminar la preparatoria,
como seguía con ese ímpetu de querer viajar y la información era mínima, primero decidí estudiar el inglés y el francés. Me fui a la escuela de IT porque en aquel entonces no habría esa oportunidad para pagar, entonces la aproveché. Lo hice por 2 años en el inglés y 1 año en el francés. Inmediatamente después decidí también ingresar a la universidad en algo relacionado con el turismo y la hotelería, lo cual encontré en la Universidad Autónoma de Puebla, no, perdón, fue en el inglés y el francés, pero fue en la Universidad Interamericana, la cual tuve la oportunidad de estudiar. 1 año después, conocí lo que era trabajar en los cruceros a través de un amigo, me inscribí para unas entrevistas y pude quedarme. La posición que obtuve por primera vez en un barco al trabajar fue de pool boy. No necesariamente limpiar las albercas, sino era recoger los trastes, los platos, los vasos, limpiar los camastros, acomodarlos, los baños públicos, entre otras actividades, parte de ese trabajo. Y así lo hice por 9 meses. De allí regresé a México y seguí estudiando. 6 meses después, regresé una vez más con esta compañía en el puesto de Production Assistant, específicamente trabajar en el área de teatro a nivel técnico. Y de allí hice mi carrera hasta donde he llegado el día de hoy. Eventualmente terminé mi universidad y poco antes de terminarla también tuve un ascenso de Production Manager, que es prácticamente el encargado, el gerente de todos los espectáculos a nivel técnico en todas las áreas de entretenimiento. De allí también posteriormente a través de los años he tenido la oportunidad de ofrecer conferencias a universidades, especialmente acerca de trabajar de la vida de los barcos, hacia dónde van, cómo está el mercado. También he representado a la compañía para reclutar posibles candidatos a trabajar en nuestra área de entretenimiento, especialmente en Estados Unidos. He hecho cursos de salvamento, cursos de entrenamiento, cursos de todo lo que conlleva trabajar en este tipo de cruceros, ¿no? Que es muchísimo que aprender, pero poco a poco, con el tiempo de los años, se adapta uno, ¿no? Entonces, a través de esos años he estado prácticamente 27, he tenido la oportunidad de conocer poco más de 450 ciudades alrededor del mundo y también he tenido la oportunidad de pisar 120 países. Bueno, suficiente hablar de mí. Quiero platicarles un poquito de los viajes y voy a comenzar explicándoles que, bueno, tenemos el internet, tenemos documentales, revistas, películas, mucha información acerca de lugares muy, muy bonitos y bellos. No solamente en México, estoy de acuerdo y entiendo y soy el primero en alabar a nuestro país, en este caso, por todas las bellezas que tiene. Pero como mi trabajo me ha llevado a estar fuera de México todo este tiempo, pues es por eso que platico un poquito más de esos lugares. Pero lo que no tienen esta información que tenemos a través de la televisión y otros medios es experimentar esa cálida bienvenida. Hay que reconocer que solamente el ser humano puede expresar en esa forma su sentir de agradecimiento, de convivencia, de buena voluntad, y solamente viajando es donde la vida silvestre. Sabemos muy bien que hay muchísimos lugares y bellos paisajes y animales exóticos para nosotros y tan normales para otros, ¿no? Si estuviéramos viviendo en alguna isla al sur de Chile, ver pingüinos y tenerlos enfrente de nuestra casa, de nuestra puerta, sería de lo más normal, o estar en Australia y ver convivir a los koalas, etcétera, ¿no? Los pavos reales en la India. Esta experiencia también de lugares exóticos, la Mezquita y Palacio en Muscat, en
en Omán, o el dragón Komodo en Indonesia, Luxor, o la montaña de la Mesa en Ciudad del Cabo, tantos y tantos lugares bellísimos. Experimentar la historia de nuestro mundo, el Portón Tori en Japón, el Partenón en Grecia, los monolitos en la isla de Pascua o Easter Island, la muralla china, tantos y tantos bellos lugares, maravillas naturales. Por ejemplo, el Peñón de Gibraltar, que en un día claro, como esta ocasión que tuve oportunidad de tomar esa foto, a 14 kilómetros pasando el estrecho, se ven las costas de África. Glacier Bay, que es un glaciar que se encuentra a las afueras de Juneau, la capital de Alaska, o paisajes bellísimos de Islandia, por ejemplo. Tantas y tantas cosas que ver. Bueno, como les mencionaba, hay muchas formas de poder hablar de tantos países y lugares. Hay millones, me llevaría meses o años y aún así no acabaría. No tengo toda esa información, no la podría retener. Pero lo que sí puedo hacer es hablar un poco de lo que he hecho, que es a través de los cruceros. Y les voy a platicar acerca de un recorrido mundial que los llevaré en pocos minutos para que entiendan una de tantas posibilidades de hacerlo. Para esto hay que señalar que las 4 principales compañías a nivel mundial son Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC, Mediterranean Shipping Company. Carnival tiene la mayoría de los barcos, poco más de 100. Entre ellos tiene a su cargo Princess, Holland America, los yates de Seabourn y Cunard y otros más. Royal Caribbean es el segundo en la lista. Tiene, aparte de sus barcos de Royal Caribbean, tiene Crystal, a Celebrity, y Norwegian tiene, en este caso, a Oceania y a Regent Seven Seas Cruises. Regent Seven Seas Cruises es una flota de 6 barcos cruceros de lujo, y es en la cual yo he tenido la oportunidad, barcos de 6 estrellas, de trabajar en los últimos 6 años dentro de esta compañía, 9 en total. Y MSC con su base, de las 3 primeras, su base está en la Florida y la última está en Génova. Las 3 primeras son capitales americanos y la última, la cuarta, es un capital suizo-italiano. Bueno, ahora que ya les platiqué de estas compañías, les voy a platicar de un recorrido alrededor del mundo. Por ser, por ejemplo, la Florida, donde se albergan las 3 compañías principales, sus oficinas, para explicarlo de esta forma, vamos a empezar desde allí. Yo he tenido la oportunidad de hacer este tipo de cruceros mundiales por lo menos un par de veces, con Princess, para la cual trabajé 18 años. Bueno, de aquí sale al Caribe, donde se encuentra, entre otras islas, Dominica y Barbados, antes de llegar a Brasil, donde se encuentra Belém. Un poquito más arriba es donde se encuentra la entrada para el río del Amazonas, y Manaus se encuentra un poquito más de los 1000 kilómetros hacia adentro. Hay una parada allí, pero no todos los barcos van porque las aguas no son profundas, entonces por seguridad no lo hacen. Abajito se encuentra Recife, que es Olinda. Olinda es una ciudad pequeña que es patrimonio cultural de la humanidad, muy bonita. Y bueno, quien no conoce a Río de Janeiro, y un poco más abajo en Argentina, entrando por el Mar de la Plata a Buenos Aires, y a un costado ya saliendo a Montevideo. En Uruguay, por cierto, al llegar a Montevideo, entre otras cosas tan bonitas y atractivas que tienen, llegando al muelle a unos 200 metros de allí se encuentra el mercado turístico de Montevideo, en el cual preparan unas carnes de res y de cordero riquísimas, vale la pena. Todo el mundo va para allá, locales y extranjeros. Y más hacia abajo van a encontrar esta isla, que es la isla de Stanley. Para aquellos que a lo mejor no están familiarizados con este nombre, estas son las Islas Malvinas. Un lugar muy, muy interesante, con mucha historia también, pequeñito, pero con mucha historia. Poca gente vive allí, pero allí se pueden tener avistamientos de pingüinos, por lo menos 3 tipos de diferentes razas. Y de allí se cruza uno, se regresa uno a lo que es Argentina para Ushuaia,
donde es Tierra del Fuego y es donde termina la carretera panamericana. Por cierto, ahí hay un parque donde le indica con una señal que allí termina la carrera panamericana, empezando desde Alaska. Punta Arenas es una ciudad de Chile que también se pueden ver los pingüinos Magallanes, avistamientos, entre otras cosas tan interesantes. Y de allí hay también vuelos que nos llevan a la Antártica. De ahí empezamos a cruzar el Océano Pacífico, aquí en esta parte Easter Island, que es la isla de Pascua, donde están los monolitos muy enigmáticos. Si no lo hiciera uno por mar, lo podría hacer uno por aire, saliendo de Santiago de Chile, y nos llevaría unas 5 horas de vuelo para poder llegar aquí. Y de aquí, de lo que es Easter Island, o lo que es la isla de Pascua, cruzamos el Pacífico hacia Hawái, sus islas principales y sus ciudades de Iloilo, Lahaina y Honolulu. Después de allí, un recorrido más largo de varios días de mar hasta cruzar lo que sería la línea internacional del cambio de fecha, que es una línea imaginaria terrestre que parte del hemisferio norte a sur o viceversa, para diferenciar el horario, ¿no? Y me tocó un par de ocasiones que la crucé, que compañeros míos y compañeras iban a festejar su cumpleaños, pero simple y sencillamente ese día ya no existió. Y les voy a platicar por qué. Porque, por ejemplo, hoy es día 11 de septiembre y al cruzar la línea, estamos navegando en la noche, el otro día en la mañana sería el 12, pero en este caso teníamos que cambiar el día completo para pasarlo a 13. Así que se perdieron su cumpleaños muchos de ellos. Así es parte de estos viajes, muchas anécdotas, muchas cosas que platicar y compartir. Y eso es precisamente lo que estoy tratando de hacer, compartir. De allí cruzando, por ejemplo, en este caso está Papeete, que es la Polinesia francesa, con Morea. Por ejemplo, hay otros lugares muy paradisíacos, muy bonitos, las playas preciosas, arenas blancas también. Pago Pago es la capital de la Samoa Americana, por cierto. En este caso pasaron por Île-Lufo. Este es en Nueva Caledonia. Esto pertenece a Francia y de allí, consecuentemente, se utiliza el euro, ¿no? Y cruzando el mar de Tasmania, cruzando Nueva Zelanda, se llega en este caso, por ejemplo, a Sydney. Quien no conoce a Sydney con su Opera House y tantos atractivos culturales, históricos y de diversión, ¿no? Más hacia arriba se encuentra Cairns. Cairns es una ciudad de acceso portuaria para visitar el arrecife de coral más famoso y más grande del mundo, que se encuentra en esta zona. Se puede hacer en visitas a través de barcos pequeños o inclusive helicópteros, si se gustan, si tienen la posibilidad de hacerlo, vale la pena. De allí pasa por el territorio de Darwin en la parte norte y lo que es Papua New Guinea, y llega en este caso, por ejemplo, aquí dice Komodo Island. La isla de Komodo en realidad son 4 y 3 de ellas solamente albergan los dragones komodos. Estos animales exóticos que parecen iguanas gigantes y que llegan a pesar los 80 kilos, que llegan a correr hasta una velocidad de 30 kilómetros por hora y que en su lengua tienen bacterias que llegan a ser más de 60. Entonces, la manera en que ellos cazan es de que por allí hay su alimento preferido son los ciervos. Entonces, persiguen a los ciervos pequeños y los muerden. Estos no mueren inmediatamente porque no tienen dentadura suficiente para poder matarlos. Pero lo que hacen es que les inyectan con su baba esas bacterias. Eventualmente, al pasar los días, estos animalitos caen en estado de enfermedad, posteriormente mueren y ahí es donde se aprovechan estos dragones. Muy, muy interesante. He tenido la oportunidad de visitar esa isla 3 veces. De allí, esta crucera nos llevaría, por ejemplo, a Nha Trang en Vietnam, Ho Chi Minh City, la segunda ciudad más importante de Vietnam, Hanoi siendo su capital,
muy bonita. Tiene que entrar uno al río por unas 3 horas navegando un poquito más para poder llegar a Ho Chi Minh, antes llamada Saigón. Y bueno, de Hong Kong, quien no conoce Hong Kong y ha escuchado de ella, una ciudad cosmopolita que pasó a una administración territorial china en 1997, después de 150 años, un poquito más de gobernanza británica. Bueno, increíble, impresionante. Está el pico Victoria en la isla Victoria. Se divide prácticamente en el río, entre la isla Victoria y Colón, en la parte de tierra, que es el territorio chino. Y de allí, bueno, nos pasaríamos, por ejemplo, siguiendo navegando en bares, la parte norte de Indonesia y Singapur. Singapur, un pequeño país, pero muy cosmopolita. Seguido hemos visto últimamente, por ejemplo, ese edificio, ese hotel del Marina Sand Base, con su alberca infinita o su piscina infinita en la parte de hasta arriba, enfrente de Somols, que les llaman, un lago, el parque botánico, muchísimas cosas que ver. Muy, muy interesante lo que es Singapur. Existen vuelos, por ejemplo, si uno quisiera ir directamente a Singapur, la manera más fácil para nosotros o menos complicada sería salir de la Ciudad de México hacia Frankfurt y de Frankfurt a Singapur. Más o menos entre 10 y 11 horas cada vuelo, dependiendo en qué dirección va. Bueno, y de allí, de Singapur, Phuket es una isla perteneciente a Tailandia. La mayoría del turismo que llega aquí es de Inglaterra. Hay paquetes muy baratos saliendo de Inglaterra, vale la pena visitarlo, playas, y especialmente son muy buenos para el masaje, entre otras cosas. Mangalore es la parte sur de la India, cruzando el mar de la India. Y este lugar en la parte sur, como sabrán, es un lugar donde hay mucha vegetación, las especies, la mayoría de las especies de toda la India vienen de esta parte sur. Y subiendo un poquito más a Marmagao, esta es la entrada para la ciudad de Goa. Goa fue el último lugar donde tuvieron ocupación los portugueses hasta por ahí de los 1965, 66, si no mal recuerdo. Entonces hay mucha información y mucha descendencia de portugueses. Inclusive, si no lo sabían, allí está la comunidad más grande de católicos de toda la India, tomando en cuenta que es grandísima, ¿no? Después de pasar por esta parte tan interesante, si no da tiempo pasar a Dubái y Abu Dhabi, parte de los Emiratos o Qatar en el Golfo Pérsico, entramos hacia el estrecho de Adán para el Mar Muerto. Aquí vale la pena pasar y les voy a decir porque hay varios lugares importantísimos. Son accesos, no es donde está exactamente en el puerto. En el caso de Sáfaga, por ejemplo, aquí se hacen tours o visitas guiadas todo el día en convoys, en autobuses para ir a Luxor, para ir al Valle de los Reyes, Karnak, Memphis, las estatuas de Memphis. Llega el recorrido más o menos como 3 horas y media. Visite uno de estos lugares y de regreso, y todavía tiene la oportunidad de llegar el mismo día para abordar el barco en caso que vaya uno en barco en una crucera como estas, ¿no? Ese es Sáfaga. Sharm el Sheikh es el Cancún para los egipcios. Está en el brazo del Mar Rojo hacia la derecha, y en su mayoría de turismo que llega a tener allí son rusos, por cierto. Y después de allí, si no nos da tiempo, llegar a Aqaba en Jordania para ir a Petra. Es un recorrido más o menos del puerto de Aqaba de unos también cerca de 4 horas. Entonces pasamos a Port Said. Aquí también es muy importante entender que en Port Said, la entrada o salida, depende de qué lado vaya uno pasando, es el acceso también por tierra para llegar a El Cairo, para visitar su museo arqueológico, y pasando su río, el río Nilo, a unos 15, 20 minutos se encuentran las pirámides de Giza con su esfinge. También otra forma, sino de ahorrar, de aprovechar los viajes en crucero. Puede uno viajar todo el día, llegar allí,
que toma uno los tours, nos explican, salimos desde las 6 de la mañana de Port Said en convoy, llegamos como a las 10, 10 y media al museo, de allí pasamos a Giza y de Giza obviamente a comer y de ahí de regreso directo para llegar entre 7 y 8 de la noche a la embarcación. Ese es Port Said. De ahí ya entramos a lo que es el Mediterráneo, por ejemplo, Pireos. Pireos es el puerto para el acceso a Atenas. Está manejando en auto, en autobús o inclusive en tren ligero del puerto de Pireos hacia Atenas. Son como 15 minutos aproximadamente. Y de ahí, bueno, el Partenón y toda su historia, ¿no? El Acrópolis, muy bonito y muy interesante. Catacalón es el puerto para llegar a Olimpia. Catacalón está, como decía, en el puerto y por tierra llevaría unos 30 40 minutos. Como todos sabemos, Olimpia es el lugar donde se iniciaron los Juegos Olímpicos, ¿no? Tiene muchísima historia, toda esta parte de Grecia. Pero bueno, yo les podría decir que todo el mundo, inclusive, ¿no? De ahí pasaríamos a Nápoles. Nápoles es el Vesubio que está enfrente de la ciudad, o más bien atrás de la ciudad, en el puerto, tan famosos y reconocidos en el mundo por su pizza, pero también es el acceso en tren o en autobús. Yo prefiero el tren, a una media hora para llegar a Pompeya, esa ciudad que fue devastada por completo por el Vesubio en el año 76 de nuestra era cristiana. Y más adelantito, sobre la misma dirección en la costa, se encuentra Sorrento. También de allí, después de Nápoles, pasamos a Córcega. Córcega es una isla que pertenece a Francia y su capital es Ajaccio. De aquí es donde nació Napoleón. De aquí es Napoleón de Ajaccio. Y bueno, entre otras cosas que visitar. De allí, obviamente, pasamos a Barcelona con su iglesia de la Sagrada Familia, con sus museos de Picasso, de otros tan renombrados artistas, las Ramblas, su estadio del Nou Camp para aquellos que les gusta el fútbol, muchas cosas que ver, vale la pena. Es una ciudad cosmopolita, grande y muy bella. Después de Barcelona pasamos a Cádiz. Cádiz es una ciudad pequeña, pero de allí tiene un acceso para Sevilla, que tiene mucha historia también, parte de lo que es España en el sur, y un clima muy agradable. Inclusive toda esta zona, en diciembre, enero, que es la parte más fría para el hemisferio norte, llegan a estar a 15, 17 grados centígrados, 18, no es tan mal para esa época. Y bueno, de Cádiz, si pasamos por el estrecho de Gibraltar, aquí en el estrecho de Gibraltar, si nos hacemos parada en Gibraltar, que es territorio británico, son 6.5 kilómetros cuadrados, por cierto, no es muy grande. De hecho, la división que tienen es un aeropuerto, es la pista de aterrizaje y de despegue. Entonces, si uno quiere pasar al lado español, como cuando uno va a cruzar la vía del tren en auto, se bajan las flechas y en ese momento hay que esperarse unos minutitos para que aterrice o despegue el avión. Después de que aterriza o despega el avión, se vuelven a hacer las flechas y ya puede uno pasar a pie, en bicicleta, en auto, como quiera uno. Y no necesita uno una visa para pasar, por cierto. Bueno, y de allí, aquí se recomienda o se hace para que no se haga el crucero tan largo, si se cruzara el mar en barcos sin parar, por ejemplo, de lo que es el continente europeo hacia Estados Unidos, se llevarían unos 9 o 10 días de alta mar a una velocidad de 20 nudos, por ejemplo. Entonces, no es muy factible hacerlo. Por eso es que hay islas en las cuales pueden hacer algunas paradas e inclusive disfrutar de sus bellezas, como lo es Funchal. Funchal es la capital de Madeira, que pertenece a Portugal, o si no, podrían ser las Islas Azores más arriba, o si no, podría ser, ¿cómo se llama? Otras islas españolas. Pero si no, entonces de allí empieza uno a cruzar esta travesía. Travesía llegaría en unos 6 días y tal vez haría una parada más en Bermuda, en Hamilton, o si no, llegaría eventualmente a Fort Lauderdale, de donde empezamos esta travesía. ¿Qué tal? Les acabo de ahorrar
$25,000 de viaje. Bueno, es más o menos lo que cobran en lo más barato en una cabina para 2 personas. Esto es para que se den una idea de cómo es un viaje en alta mar, qué paradas, qué se pueden ver. Hay muchísimos, hay algunos que se dirigen, por ejemplo, en la parte de abajo de África para rodear Ciudad del Cabo, pasando por Madagascar y luego toda esta parte del Océano Atlántico, pero ese es de las más famosas, esta ruta. Bueno, después de allí, tenemos que entender, bueno, está bien, viajar es caro, es muy caro para muchos de nosotros. Algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar por trabajo, por placer, por negocios, etcétera, ¿no? Pero sí entendemos que es caro y además no puedo seguir comentando esto sin hablar un poco de la pandemia del COVID-19. Pero es un momento muy especial para empezar a planear, por ejemplo, para empezar a ahorrar o para empezar a soñar y ponerse una meta, como el ponerse una meta de comprar un auto, o comprar una propiedad o poner un ahorro, ¿no? En el caso que gusten ustedes viajar de placer, también existen varias formas al hacerlo por trabajo. Y en el caso de los cruceros, que es donde yo he estado en los últimos años, con gusto después les puedo dar algunos datos en los cuales se pueden informar más. Entonces, eso el COVID, pero hagámoslo a un lado porque esto va a terminar en unos meses y hay que pensar positivamente, hay que mirar hacia el futuro y hay que dar esos pasos, como lo dijo alguna vez este sabio chino del siglo IV, un viaje de 1000 millas ha de comenzar con un simple paso. Es animarnos, es programarnos, es desear y es hacerlo, como todo lo que queremos hacer en esta vida, ¿no? Las experiencias son más valiosas que las posesiones, claro. No quise llamar mucho la atención. Tengo miles de fotos, claro, conmigo y compañías, pero también, sí, pero es para que se den una idea que si yo he tenido la oportunidad de llegar a esos lugares, ustedes también. Ustedes, tanto como yo, tenemos ese gusto y esas ganas, solamente hay que completar esos sueños y hay muchas formas de hacerlo, pero se empieza con una actitud positiva, con voluntad y con trabajo. Suerte no la menciono porque en mi vocabulario no existe. La suerte para mí es trabajo, trabajo y más trabajo, pero sus recompensas son estas. Y como les decía, algo que nos llevamos más en cada viaje, por corto que sea, en nuestro lugar de origen o un poco más lejos. Eso dijo Samuel Johnson, un autor muy citado, de hecho el segundo más citado después de Shakespeare. Él fue inglés y nació en el 1709. Todos los viajes tienen sus ventajas. Si el viajero visita países que están en mejores condiciones, él puede, como yo, aprender cómo mejorar el propio. Y si la fortuna lo lleva hacia peores lugares, que llega a suceder, créanme, llega a suceder, y a veces un poco seguido, quizás aprenda a disfrutar de lo que tiene en casa. No se trata de comparar, se trata de entender, de adaptar, de comprender y de compartir. De eso se trata mucho el viaje. Bueno, hasta aquí de mi parte es una pequeña introducción de lo que son los viajes. En este caso me concentro un poquito en los cruceros, pero hay muchísimas formas de hacerlo. La actitud, como les decía, siempre va a estar. Estoy a sus órdenes. Yo no utilizo el Facebook, debo reconocerlo, ni otros medios sociales. Si tengo WhatsApp. He empezado a subir en los últimos meses videos cortos. Yo les llamo como aperitivos, de qué ver, de qué experimentar, de dónde poder ir. Y hasta ahorita tengo como unos 60, mi idea es poner otros en YouTube en las próximas semanas o meses, otros 70 más. Ya tengo el material, todo esto sucedió antes de la pandemia.
ya en algún momento tendré la oportunidad de subir más material después de la pandemia. Mi WhatsApp, este es el número. Estoy a sus órdenes. Como les digo, mi intención fue compartir. Les agradezco muchísimo su tiempo por haber estado conmigo. Si tienen alguna duda, alguna